Buenos días. No son tan buenos, aparentemente. Buenos días. Que el Señor les bendiga grandemente. Qué bendición es que podemos estar en la casa del Señor, ya segundo domingo, y bueno, hemos visto cómo el Señor se ha glorificado en medio de nosotros. Saluden a nuestros hermanos que nos están viendo a través de YouTube Live, hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mándenle un fuerte saludo y un abrazo en el Señor. Esperamos muy pronto estar todos juntos para que podamos, como un solo cuerpo, glorificar a nuestro Señor. Tengamos una lectura en la palabra del Señor en Salmos 135. Leamos los primeros versículos. Hemos venido a alabar a Dios. Amén. Amén. Hemos venido a glorificar su nombre. Salmo 135. Leamos los primeros versículos. Alabad el nombre de Jehová. Alabadle, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Porque Jehová ha escogido a Jacob para sí y a Israel por posesión suya. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Leamos el versículo 13. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Que el Señor añada bendición a su palabra. Tengamos una oración para que así invitemos a nuestros hermanos del grupo de alabanza a entonar dos adoraciones para la gloria de nuestro Señor. Señor eterno, te alabamos y te glorificamos, oh Padre. Te damos las gracias porque nos das el privilegio de estar en tu casa, a donde hemos, Señor, venido a alabarte. En todo lugar, Señor, debemos exaltar y bendecir tu nombre, pero hoy tenemos la dicha de estar reunidos y nos hemos reunido con el propósito de darle gloria al único merecedor de ella. Guíanos, Señor, en todo lo que hagamos aquí, que las alabanzas perfumen tu trono, Señor, y que el mensaje de tu palabra edifique a tu pueblo, Señor, y que también suba como olor grato delante de tu presencia. Nosotros te exaltamos y te glorificamos y no nos detendremos de darte las gracias, porque, Señor, como hemos leído, tú eres grande, Señor, y tú eres soberano sobre la tierra. A ti nosotros te bendecimos, te alabamos y te exaltamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, iglesia. Dios le bendiga grandemente. Dice así su palabra: bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y mi cántico, y con cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Podemos confiar en el Señor plenamente. Él ha sido fiel para con nosotros. Él es nuestra fortaleza. Como
Por la cual estemos pasando, miremos al Rey, contemplemos la cruz. Cristo es nuestro norte. Miraré al Rey. Azota el viento y me estremece. El enemigo luce más fuerte contra los justos, planea la muerte. En quien mis ojos inmortal, confiaré en Él, su ayuda vendrá, cantaré con fe, mi Dios en su trono está. Mi Dios gobierna desde los cielos, todo lo observa, aún los secretos
Padre, gracias, Señor, porque podemos alabarte y entrar, Señor, delante de tu presencia. Podemos mirar, Señor, al Rey, contemplar la cruz, lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Y hoy te alabamos, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén. Miraremos al Rey cuando los tiempos se oscurezcan. Confiaremos en Él y nos fortaleceremos en Él. Cuando las cosas no vayan como nosotros esperamos y cuando todo quiera trabajar en contra de nosotros, nosotros tenemos fortaleza en el Señor, tenemos una roca firme a quien podemos acudir en tiempos de debilidad. Qué gloriosa esperanza tenemos en el Señor, y ya luego de nosotros haber exaltado y glorificado al Señor, yo creo que es oportuno también de que escuchemos su palabra. Y nuestro hermano Pastor Osiris hoy nos dirige con estas. Tengamos una oración para que les recibamos por aquí. Señor, Dios bueno, te hemos alabado, Señor, y hemos cantado de quién eres tú, Señor, y qué simbolizas para nosotros. Tú eres nuestra fortaleza, Señor, y a ti, Señor, como Rey, nosotros miraremos en todo tiempo. Pondremos nuestros ojos en ti, fijaremos nuestra mirada en ti, Señor, porque solo en ti nosotros encontramos refugio, solo en ti nosotros encontramos descanso. Y en este momento, Señor, que vamos a escuchar tu palabra, guíanos, Señor. Que nuestros corazones estén dispuestos a escuchar lo que tú nos quieres decir, Señor. Que nuestras vidas sean limpias, Señor, sean renovadas por el poder de tu palabra, para que podamos cada día, Señor, seguir dignificando tu nombre aquí en la tierra. A ti te alabamos, Señor, y te glorificamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, bendiciones para todos en esta mañana. Más que agradecido con el Señor que nos permite de nuevo estar en su casa. Qué privilegio, qué gozo estar en la casa del Señor. Para nosotros que amamos al Señor, que amamos su casa y que nos amamos los unos a los otros, fue un poquito difícil, ¿verdad? Estar tanto tiempo fuera de la casa del Señor. Pero gracias a Él que podemos reunirnos en su nombre y por su gracia. La verdad es que no es fácil, ¿verdad, hermano? Saludarnos de lejos no es fácil. Así es que quiero darle un abrazo fuerte a todos. Y yo no sé cuándo, espero que el próximo año, si Dios quiere, le pueda pagar todos esos abrazos en la voluntad del Señor. Dios es Dios y no sabemos, ¿verdad? Solamente Dios sabe. Posiblemente 2 años duremos así. Cuando el virus haya afectado un 60% de la población, se desarrolla suficiente respuesta inmune del organismo para detener la pandemia. Y eso se visualiza en 2 o 3 años. Pero Dios puede dar a los científicos la gracia para que encontremos una vacuna lo más pronto posible. Solamente Dios sabe. No hay expectativa de que en este año se pueda aplicar una vacuna, porque algunas vacunas están en fase 1, algunas en fase 2, pero ninguna vacuna está en fase 3 de investigación, que es la parte donde ya se prueba la vacuna con grandes poblaciones y se controla con placebo. Así que hay un grupo testigo junto con un grupo activo que recibe la medicación activa. Y eso es un proceso, eso no es de la noche a la mañana. Pero Dios es Dios, no hay límite para nuestro Dios en lo que pueda hacer. La lección 15 está allá, así que pueden tomarla al final, la lección número 15. Y hermano, vamos a dedicar tiempo a estudiar esas lecciones. Si no la leemos al paso, entonces no podemos asimilar todo su contenido. Así que tenemos que leerla al paso para edificarnos en cuanto a su contenido. Vamos a tener una lectura de la palabra de Dios en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4. Vamos a ponernos de pie para tener esta lectura de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 4,
Y vamos a empezar a leer a partir del verso número 9. Dice la palabra de Dios: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Verso 16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado esto en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuera cumplida la predicación y que todos los gentiles oyeran. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Padre querido, gracias por tu bendita y poderosa palabra. Oramos en el nombre de Jesús, para que el Espíritu Santo acompañe la predicación con una poderosa unción, para que Cristo sea glorificado, para que tu iglesia sea edificada y para que los amigos sean convencidos de pecado y traídos a los pies de Cristo. Gracias por los hermanos y amigos presentes en tu casa en esta mañana. Gracias por los hermanos y amigos que están conectados en su casa, siguiendo desde su hogar este culto. Que tu bendición le alcance, Señor. En la casa donde ellos estén, que tu bendición llegue a su hogar y a su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pueden sentarse. A manera de introducción, digamos que esta epístola de Timoteo fue la última que escribió el apóstol Pablo. A veces no entendemos que el orden en los cuales están colocados los libros de la Biblia no es el orden cronológico en los cuales se escribieron. Se agrupan evangelios, las cartas de Pablo, las cartas generales. Con relación a la carta de Pablo, comienzan en Romano, ¿verdad? Y terminan en Filemón. Pero Romano no fue la primera carta que Pablo escribió, ni Filemón fue la última carta. ¿Cuál es el orden cronológico de la carta de Pablo? Bueno, podemos dividirla en las cartas temprano. La primera carta que se escribieron entre el año 49 y 56. La primera carta que Pablo escribió fue Gálatas, aunque algunos tienen un poquito de diferencia, pero en sentido general se acepta que Gálatas fue la primera, luego primera y segunda de Tesalonicenses, luego primera y segunda de Corintios, ¿verdad? Y Romanos. Se escribieron entre el año 49 y el año 56. Entonces, luego vienen las epístolas intermedias, ¿verdad?, que se escribieron entre el año 60 y el año 62. Pablo estaba preso cuando escribió esas epístolas. Por eso esas epístolas se llaman epístolas de la prisión. Son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Y Filemón, fíjense que Filemón se escribió alrededor del año 60, entre el 60 y el 62. No fueron de las últimas. Ahora, ¿cuáles fueron las últimas epístola escrita por Pablo? Bueno, a eso lo he llamado tardía, que se escribieron entre el año 63 y el año 67. Después que Pablo fue liberado, entonces escribió Primera de Timoteo y a Tito entre el año 63 y 65. Luego
Pablo fue reapresado. Y cuando fue reapresado, escribió su última epístola, que fue Segunda de Timoteo. Ese es el último libro escrito por Pablo. Segunda de Timoteo. ¿Estamos claros? Ok. Bueno, ahora, cuando uno lee esta última epístola de Pablo a Timoteo, hay a través de este libro notas tristes. Por ejemplo, en el capítulo 1, verso 15, dice Pablo, me abandonaron todos los que estaban en Asia. Qué cosa, qué triste, ¿eh? Uno piensa, Pablo, me abandonaron todos los que estaban en Asia. Qué triste. Y entonces, en el capítulo 4, verso 10, dice, Demas me ha desamparado. En los versos 10, 12 y 20, él dice, otros hermanos están ocupados en su ministerio. Él dice, eso está bien. Trófimo, Tíquico, varios hermanos, ellos están ocupados en su ministerio. No están conmigo, no porque me han desamparado, sino porque están ocupados en su ministerio. Ahora, él dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Qué triste. Ninguno estuvo a mi lado en mi primera defensa. ¿A qué se refiere su primera defensa? Bueno, no tiene que ver con el primer encarcelamiento. Está refiriéndose a ese último encarcelamiento. Es como que el caso de Pablo fue conocido como para evaluar si había mérito en la acusación. Ustedes se fijan en el caso de Brecht, que primeramente hubo un juicio, ¿cómo que se llama? Se me ha olvidado. Una audiencia preliminar, a ver si había mérito en la acusación, para entonces ser derivado a un juicio definitivo. En esa primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Y dice, perdón, esto se ha vuelto, todos me desampararon. En esta segunda prisión de Pablo en Roma, Pablo había sido apresado porque en el año 64 Nerón quemó a Roma y tenía que buscar un culpable. Y tomaron a los cristianos como chivo expiatorio. Y Pablo ahí fue apresado. Posiblemente Pablo estaba en Troas cuando lo apresaron y lo mandaron a Roma de una manera intempestiva. Pablo en Roma espera juicio y los que estaban con él, sus amigos de siempre, tenían miedo de estar con él, porque tenían miedo de ser incluido en el expediente de Pablo. Así que no querían juntarse con Pablo, tenían miedo de también ser puesto en el pasillo de la muerte. Así es que cuando uno lee esta epístola, uno se encuentra que la soledad es el tema dominante de esta epístola. La soledad es el tema dominante. Ahora, hermanos, amigos, la soledad es un gran problema para el mundo actual. Si hay una época donde la soledad está afectando a la humanidad, es la época actual. Y Pablo, en esta última epístola, da lo que es su último legado a la humanidad. Pablo, tal vez el hombre más grande que haya conocido la humanidad, que haya contribuido como nadie a la humanidad, el último legado que Pablo le da a la humanidad es este tratado, segunda de Timoteo 4, del 9 al 11. Representa el fin de los escritos de Pablo. Representa el fin del ministerio de Pablo. Representa el fin de su vida. Y ese legado es un tratado sobre la soledad. A veces es fácil hablar de temas que uno no lo haya vivido. Pero muy difícil es hablar de temas cuando usted ha pasado por esa experiencia. Pablo, que los últimos días de su vida lo pasó solo, solo, solo. Él puede hablarnos
de la soledad. Así que este es un legado con relación a la soledad, que como decía ahorita, la soledad es un problema tremendo que afecta al mundo de hoy. La soledad tiene un impacto tremendo. En el 2018, Theresa May, primera ministra británica, inauguró el Ministerio de la Soledad. Bueno, hay países que tienen el Ministerio de la Juventud, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Deporte, pero el Ministerio de la Soledad, el Reino Unido es el primero en crear esa cartera. Se dice que en unos 9 millones de personas, de británicos, mejor dicho, están afectados por la soledad, 9 millones. La soledad tiene un gran impacto sobre la salud. Algunos han dicho que el impacto de la soledad en la salud de la persona equivale a usted fumarse 15 cigarrillos diarios. La soledad deprime el sistema inmune. La soledad aumenta un 30% el riesgo de sufrir de enfermedades cerebrovasculares y cardiovasculares. Así que este es un problema importante, es un problema importante. Y uno se pregunta, ¿cómo enfrentar la soledad? Bueno, el apóstol Pablo entonces nos da las pautas de cómo enfrentar la soledad. Es lo último que Pablo hace, antes de irse, antes de morir. El último legado de Pablo a la humanidad fue un tratado sobre la soledad. ¿Cómo enfrentar la soledad? Básicamente, Pablo nos dice que la relación es el remedio contra la soledad. La relación es el remedio contra la soledad. Y Pablo habla aquí de 4 tipos de relación. En primer lugar, la relación de amistad. Él dice, me abandonaron, todo me han abandonado. Y en medio de ese todo hay una excepción. ¿Cuál es esa excepción? Dice Pablo, solo Lucas está conmigo. ¿Qué pasa? ¿A dónde iba a dirigir su ministerio? Y llega a Troas. Y cuando llega a Troas, tiene la visión, un varón macedonio le dice a Pablo en visión, pasa a Macedonia y ayúdanos, ¿verdad? Entonces, aparece en los Hechos, capítulo 16, verso 10, este verbo en la primera persona del plural. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Como sabemos, Lucas es el escritor del libro de los Hechos. Y dice Lucas que cuando vio la visión, enseguida procuramos. El verbo está en la primera persona del plural. Procuramos partir hacia Macedonia. ¿Qué significa? Que Lucas está acompañando a Pablo. Procuramos. Lucas se insertó en la misión de Pablo. A partir de ahí, entonces, Lucas siempre acompañó a Pablo. Parecería que ahí fue la primera vez que ellos se conocieron. No sé, no lo puedo afirmar. Pero la primera vez que Pablo y Lucas aparecen juntos es en Troas. Estamos hablando alrededor del año 50, más o menos, después de Cristo. Procuramos para que les anunciásemos nosotros el Evangelio. Así es que Lucas acompaña a Pablo en su segundo viaje misionero, ¿verdad? Y en su tercer viaje misionero, ahí está Lucas acompañando a Pablo. Lo acompañó en su primer viaje misionero y lo acompañó en su tercer viaje misionero. Ahora, ¿qué pasó con Pablo al final de su tercer viaje misionero? ¿Qué pasó? Pablo fue a Jerusalén. Y cuando fue en Jerusalén, ¿qué pasó en Jerusalén? Fue apresado. Y de Jerusalén lo llevaron a Cesarea, que era donde estaba el palacio del gobernador. Ahí está Pablo preso en Cesarea. Ahí está Pablo en Cesarea. Cuando fuimos a Israel, ahí, eso es Cesarea Marítima, cuando fuimos ya a Israel. Entonces, aquí está Pablo preso, del año 57
al 59 en Cesarea Marítima. Bueno, fue un gran momento ese cuando estuvimos ahí en Cesarea Marítima. Nos sentimos ahí. Momento maravilloso cuando estuvimos allá en Cesarea Marítima. Bueno, ahí estaba Pablo preso. Y ahí duró Pablo 2 años preso. Ahora, ¿dónde estaba Lucas? Estaba con Pablo, hermano querido. Cuando Pablo estaba preso en Cesarea Marítima, 2 años preso, Lucas estaba con él. Oh, qué amigo, qué amigo. Pablo estuvo desde el año 57 al 59 en Cesarea Marítima, siendo los gobernadores Festo y Félix. Y Pablo dijo, yo apelo al emperador, porque aquí no me están haciendo un juicio justo. ¿Y qué pasó entonces, hermano? ¿Qué pasó? Que entonces Pablo fue trasladado a Roma. ¿Y qué dice el capítulo 27? Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, habíamos. El verbo tabé en primera persona del plural. Lucas también. Y dice el verso 2, y embarcándonos. Lucas acompañó a Pablo en ese barco que salió de Cesarea hasta Roma. Zarpamos y con nosotros estaba Aristarco. Hermano, aquí está este viaje, un viaje que fue como 6 meses, porque salieron alrededor de agosto y llegaron a Roma entre febrero y marzo del año siguiente, del 60. Aquí está en Creta. Cuando salen de Creta, ahí viene el huracán que les sorprende. Y durante ese tiempo, de ese huracán que les sorprendió, ahí estaba Lucas con Pablo, hermano querido. Ahora, llegan a Roma, ¿verdad? Y Pablo es encarcelado en Roma. Y dura 2 años preso en Roma. Y en esos 2 años que Pablo está preso en Roma, ¿sabe quién está con Pablo? Está Lucas. Estando preso, Pablo escribió 4 epístolas que se llaman la epístola de la prisión. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. En 2 de ellas, de esas epístolas, miren Colosenses, cuando Pablo le escribe a los hermanos de Colosa, al final, ¿qué dice Pablo? Le saluda Lucas. Estaba con él allá en Roma. Le saluda Lucas, el médico amado. Y cuando le escribe a Filemón, le dice, te saluda Marco, Aristarco, Dema y Lucas, mis colaboradores. En esos 2 años que Pablo estuvo preso en Roma, Lucas estaba con él. Qué cosa esta, hermano. Ahora, después que Pablo estuvo preso en Roma, fue libertado y comenzó su ministerio. Pero como decía ahorita, en el año 64, Nerón quema Roma y le achaca el incendio de Roma a los cristianos. Comienza una nueva persecución. Pablo es apresado de nuevo. Y en este segundo encarcelamiento en Roma, todo el mundo lo había. ¿Solo quién estaba con Pablo? Solo Lucas está conmigo. Esto es una cosa maravillosa. 15 años de amistad. Cuando Pablo escribe aquí, estamos hablando del 67 más o menos. Y se conocieron en el año 50, 15, 17 años. ¡Qué amigo! Porque es bueno tener un amigo en la buena, ¿verdad? ¿Cómo dice popularmente la gente? Que en la cárcel y en el hospital se conocen los amigos. Más de 15 años junto con Pablo. ¡Qué amigo! Solo Lucas está conmigo. Solo Lucas está conmigo. Hermano y amigo querido, qué importante es tener un amigo. Quiero hablar a los jóvenes. Es muy importante tener amigos. Ahora, joven, ten cuidado. No es necesario tener muchos amigos. Lo importante es tener un amigo, que sea un amigo de verdad. Nosotros no podemos sacrificar nuestros valores por un amigo. Un amigo que nos exige sacrificar nuestros valores no es un verdadero amigo. Cuando yo elijo un amigo, entre otras cosas, tengo que ver sus valores morales y espirituales. Así que yo, para elegir un amigo, tengo que conocer sus valores morales y espirituales. No puedo sacrificar mis valores espirituales por un amigo.
Recuerden siempre el dicho que 2 pájaros no vuelan juntos si no tienen la misma ala. Ustedes no ven 2 pájaros volar juntos con alas de colores diferentes. Siempre tienen la misma ala. Para elegir nuestros amigos, tienen que tener nuestros valores morales y espirituales. A los mayores quiero decirles lo siguiente. Salomón dice, en todo tiempo ama al amigo. Y es como un hermano en tiempo de angustia. Ama al amigo. Ama al amigo. Salomón dice, no deje a tu amigo, ni al amigo de tu padre. Es decir, no te olvides de los amigos viejos. Bueno, el afán, la preocupación, las responsabilidades, hace que descuidemos a aquellos amigos. Amigos de la juventud, amigos en el tiempo. Yo creo que es bueno hacer un alto. Bueno, yo le daba muchas gracias al Señor, porque la semana pasada recibí una llamada de una persona que tenía años que no hablaba con él. Qué llamada que me hizo bueno. Bueno, duró 1 hora y 10 minutos hablando conmigo. Yo no soy acostumbrado a hablar mucho por teléfono. Realmente yo soy como no tengo muchas palabras. A veces yo veo a alguna gente que hablan. Yo digo, ¿y dónde le sale tanta palabra? Yo como que me canso, ¿verdad? Pero 1 hora y 10 minutos. Entonces me acordé, digo, ay, pero fulanito. Y llamé a alguien que tenía muchos años que no hablaba con él. Y me decía a mí mismo, tantas obligaciones me han hecho descuidar, amigo, del pasado. Hay que rescatar esas amigas. Uno no sabe lo que le espera el futuro. Dice Pablo, solo Lucas está conmigo. Solo Lucas está conmigo. En segundo lugar, Pablo habla de la relación familiar. Primero la relación de amistad y luego habla de la relación familiar. Yo quiero plantear una hipótesis. La hipótesis que quiero plantear, que quiero demostrar, es que Timoteo fue el verdadero miembro de la familia de Pablo. Solamente en los Hechos capítulo 23, verso 16, se menciona directamente un pariente de Pablo, su sobrino. Posiblemente en el capítulo 16 de Romanos, Pablo haya referido a alguna otra persona que era pariente de él. Pero con seguridad solamente su sobrino se menciona como pariente de Pablo, Hechos 23, 16. ¿Cuál es la hipótesis que yo quiero elaborar? Que en la práctica, la verdadera familia de Pablo fue Timoteo. Timoteo se convirtió en el primer viaje misionero de Pablo. Él era de Listra. Entonces, él era de Listra. En su segundo viaje misionero, cuando Pablo regresa a Listra, le dice, por aquí hay un joven que es una estrella. Timoteo es una estrella. Entonces Pablo lo incorpora a su misión y se lo lleva. A partir de ahí, Timoteo se constituyó en el más grande colaborador de Pablo. Timoteo. Hay varios pasajes de las Escrituras donde Pablo a varios creyentes le dice, mi amado hermano, ¿verdad? Mi amado hermano. A varios creyentes le dice, mi amado hermano, mi amado hermano. Pero solamente a 2 lo llama verdadero hijo en la fe, a Timoteo y a Tito. A los 2 únicos que él le dice, verdadero hijo en la fe. Pero mi amado hijo solo lo utiliza para referirse a Timoteo. 2 veces. En 1 Corintios 4, 17 y en 2 de Timoteo 1, 2. 2 veces Pablo dice de Timoteo, mi amado hijo. Para mí, Timoteo, más que un hijo espiritual, pasó a ser un hijo adoptivo de Pablo. Un hijo adoptivo de Pablo. Y en esta segunda epístola, en el capítulo 1, verso 4, dice Pablo, deseando verte. ¿Cómo se traduce esa frase? Deseando vivamente verte. Deseando vivamente verte. Él está solo Lucas está con él. ¿Y qué más quiere él? Tener una familia junto a él. Y dice, yo deseo vivamente verte. Ahora, este texto del capítulo 4, verso 9, es tremendo. Procura venir pronto
a verme. Solo Lucas está conmigo, pero yo quiero un familiar conmigo. Todos me han abandonado, pero yo quiero una familia conmigo. Procura venir pronto a verme. El doctor Lacueva hace un análisis de cada palabra de esta frase. Y él dice, procura, pon de una vez toda diligencia. Venir, ponte de camino sin demora. Pronto, rápidamente. Oiga, qué vehemencia. Procura venir pronto a verme. Pon de una vez toda diligencia. Ponte de camino sin demora, rápidamente. Pablo deseaba tener un familiar con él. Timoteo era su familia. Hermanos queridos y amigos, hoy más que nunca es importante fortalecer los lazos familiares. Ustedes tal vez leyeron la noticia. ¿Por qué salió en los periódicos? Creo que en el Listín Diario. La noticia acerca de Andy García. Andy García es un actor que nació en Santiago, creo que de padres españoles, si mal no recuerdo. Pero su vida la ha hecho en México, ha vivido en México. Ha sido actor de telenovela, del cine. Y él en su momento decía, yo he tenido 1,600 mujeres. Y el periodista le dijo, ¿cuántos hijos tú has tenido? Bueno, yo creo que 5. Y sale la noticia, porque aquel hombre que decía, he tenido 1,600 mujeres, ahora se encontraba solo, completamente solo, sin una compañera, y los 5 hijos que él reconoce, dice, él nunca se ocupó de nosotros. Él no nos interesa a nosotros nunca le interesamos a él. Este hombre con fama, dinero y placeres, ahora está solo, completamente solo. Necesitamos fortalecer los lazos familiares. Hay hombres que cuando están en salud, en vigor y con dinero, abandonan a la esposa de su juventud. Y después cuando enferman, entonces ahora quieren que la esposa abandonada les sirva de enfermera. Porque la vida tiene sorpresa. Sorpresa tiene la vida. Necesitamos estrechar los lazos de familia. Los esposos tienen que amar y cuidar más a sus esposas. Las esposas tienen que amar y cuidar a sus esposos. Los hijos tienen que amar a sus padres. Los hermanos tienen que amarse más entre sí y estrechar los lazos y darle gracias a Dios por su hermanita, por su hermanito. Había una hermana llamada Doña Juana. La visitamos por tantos años y cada vez que íbamos a verla, ella nos sacaba el retrato de su hijo que se había ido a los Estados Unidos. Tantos años esperando una llamada de su hijo. Aquel hijo que se había ido nunca llamó a su madre. Y ella partió a la presencia del Señor esperando la llamada de su hijo que nunca se produjo. Hijos, vamos a ocuparnos de nuestros padres. Familia, todos, vamos a estrechar los vínculos. Uno no sabe cuando uno necesite un Timoteo como familia. Así que la relación familiar para Pablo es un elemento sumamente importante para combatir la soledad. En tercer lugar, tenemos la relación con las Escrituras. Dice Pablo, tráeme cuando venga el capote que dejé en Troa, en la casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Bueno, Pablo en Troa dejó el capote, dejó los libros y dejó los pergaminos. ¿Por qué lo dejó? Por eso que se piensa que Pablo fue apresado en Troas. Parece ser que cuando la guardia imperial lo apresó y lo trasladó a Roma, no le dio tiempo ir donde Carpo y buscar su capote, buscar los libros y buscar los pergaminos. Parece que fue ahí este segundo apresamiento en Troas y trasladado a Roma.
Y le dice Pablo a Timoteo, cuando tú vengas, tráeme el capote. El capote era una vestimenta exterior que funcionaba como un manto para cubrirse del frío. Así que ellos lo usaban como un manto para cubrirse del frío. Eso es lo que le llamaban capote. Los libros eran rollos de papiros, libros. En griego es Biblia, de ahí es que viene el término Biblia, de nosotros de Biblia. Entonces, los pergaminos eran una piel fina, que se utilizaban para cierta escritura de mucho valor. ¿Qué contenía esto? Bueno, posiblemente libros del Antiguo Testamento y algunos de los primeros libros escritos por Pablo. Así que aquí está este hombre en la cárcel, fría, oscura, y dice, tráeme la palabra de Dios. Pablo estableció una relación fuerte con las Escrituras. No era momento para quejarse. Ahí en la cárcel él quería mantener y continuar su relación que había mantenido por tantos años con las Sagradas Escrituras. Tráeme los libros. Así que, hermano querido, mire, si usted desarrolla una relación con la Biblia, con las Sagradas Escrituras, usted no se va a sentir solo. Una relación fuerte con las Sagradas Escrituras. Observen este texto de Deuteronomio. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirá a tus hijos y hablará de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Tenemos que establecer una relación fuerte con las Sagradas Escrituras continuamente. Cuando nos levantemos, cuando caminemos, cuando nos acostemos, tenemos que mantener esa relación fuerte con las Sagradas Escrituras. El Salmo 119, verso 82, desfallecieron mis ojos por tu palabra. Así debe ser nuestra pasión por la palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra. A veces no tenemos tiempo, ¿verdad?, para estudiar la Biblia. Pero dice el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y agrega, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Siempre me acuerdo de una novela que leí cuando era estudiante de medicina. Vivía en la casa de una misionera y ella traducía muchos libros del inglés al español. Había un libro llamado Bajo tus alas que ella tradujo. Es tremendo. Hay una joven que se convirtió, no tenía tiempo para leer la Escritura. Ella dijo, me voy a levantar media hora antes. Y ella hizo ese compromiso, hizo esa disciplina. Levantarse antes, para antes de ir al trabajo, tener su tiempo de estudio y meditación de la palabra. Y cómo Dios la bendijo. Así es, son decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida. Primera de Pedro 2:2, deseando como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Filipenses 2:16, ha sido de la palabra de vida, agarrado de la palabra de vida. Con los 5 dedos de la mano tenemos que estar agarrado, ¿verdad? Con el pulgar agarrado para oír, con el índice agarrado para leer, con el mayor agarrado para estudiar, con el anular agarrado para memorizar y con el meñique agarrado para meditar. ¿Qué hay, hermano y amigo querido? ¿Cuál es tu relación con la Escritura? ¿Cuál es tu relación? Si desarrolla una relación fuerte con las Escrituras, no tendrá problema con la soledad. Y finalmente tenemos la relación con Cristo, la más importante. Hasta ahora nosotros hemos hablado más que todo de una soledad física. Pero más que una soledad física, hay una soledad existencial, que es la soledad más grande y la soledad más frecuente. La soledad existencial. Pero antes de describirla, quiero leer este texto. Pablo dice, todos me han dejado, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león.
y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. Pablo aquí está hablando de la cura de la más grande de la soledad existencial. Una encuesta de la BBC de Londres incluyó a 55,000 participantes. Y en esa encuesta encontraron que la soledad existencial afecta más a los jóvenes entre 16 y 24 años. 40% decía que sufría de esta soledad existencial. Y ellos la definían como estar rodeado de gente, pero sentirse tan solo. Las palabras más dramáticas en este sentido fueron las de Robin Williams. Robin Williams, comediante, actor, ganador de un Oscar, de 5 Globos de Oro y de 3 Grammy. Él decía, es cosa terrible sentirse solo en medio de una gran multitud. Así se sentía este hombre. Solo en medio de una gran, eso es la soledad existencial. No es que usted está solo físicamente, usted está solo en medio de una gran multitud, cosa terrible. Tristemente, en agosto del 2014, Robin Williams se suicidó. Cosa terrible sentirse solo en medio de una gran multitud. George Gallup dijo, los estadounidenses nos sentimos solos en medio de nuestras vidas ocupadas, de nuestras agendas abarrotadas y de ciudades congestionadas. Aunque conducen por carretera apiñada para tomar vuelos sobrevendidos y sentarnos en aviones repletos, estamos aislados, estamos solos. La soledad existencial. Ahora, ¿cómo llenar esa soledad existencial? El apóstol Pablo, en su inicio, sufría de esta soledad existencial. Sufría de esta soledad existencial. Y él creyó que podía llenar su soledad existencial con sus méritos. Tengo suficientes méritos para llenar esta soledad existencial. Y él hablaba de sus méritos raciales. Yo soy hebreo de hebreo. Yo soy del linaje de Israel. Bueno, hay algunas personas que pueden apelar a sus méritos raciales y creen que pueden llenar su vacío existencial con sus méritos raciales. Pero él también apeló a sus méritos religiosos. Yo, en cuanto a la ley, yo soy fariseo. Él hablaba que pertenecía a la religión más grande, más importante, como muchos también. Y en cuanto a celo, yo soy perseguidor de la iglesia. No había cosa más importante para un judío que el celo. Esa era la virtud más estimada, el celo. ¿Y cómo definían los judíos el celo? Amor por su religión y odio por la religión contraria. Y Pablo decía, yo soy perseguidor. Yo amo mi religión y yo persigo a los cristianos. Así que en cuanto a celo, yo soy perseguidor de la iglesia. Pablo entonces trataba de llenar su vacío existencial apelando a sus méritos raciales y a su mérito religioso. Pero también él apeló a su mérito moral. Yo soy intachable moralmente. Yo soy una persona intachable. Yo soy una persona, a mí nadie me puede señalar, qué hombre aquel, ¿verdad? Y entonces también apeló a sus méritos académicos, porque Pablo era un erudito y era un filósofo. Así que aquel hombre tenía mérito de sobra para llenar su vacío existencial. Sin embargo, nada de eso llenó su vacío existencial. Hay otros que no solamente apelan a sus méritos, sino también a sus éxitos, éxito económico, a su fama. Estuve leyendo el año pasado de esta joven Lady Gaga. Ella hablaba a sí misma en los mismos términos de Robin Williams.
me siento tan sola en medio de grandes multitudes. El vacío existencial no lo llena los méritos, no lo llenan los éxitos en la vida. ¿Cómo superar esta soledad existencial? Bueno, la relación con Cristo. La relación con Cristo. Pablo, en el año 33 después de Cristo, haciendo gala de su celo religioso, se encaminaba hacia Damasco persiguiendo a los cristianos. Y mientras él perseguía a los cristianos, fue rodeado de una luz gloriosa, de la misma gloria de Jesús de Nazaret, resucitado y ascendido a los cielos. Y fue el momento donde Pablo rindió su vida a Jesús y dijo, Señor, ¿qué quiere que haga? Y fue el momento donde Jesús entró a la vida de Pablo, y fue el momento donde Jesús llenó el hueco, el hoyo que había en el corazón de Pablo. Y Pablo dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Ahora amo a Cristo, porque Cristo es precioso para mí. Ahora amo a Cristo, porque Cristo es valioso para mí. Él llenó el hoyo de mi vida y de mi corazón. Él quitó el vacío existencial. Él quitó la soledad existencial que había en mi vida. Así que todo cambió para Pablo cuando comenzó la relación inicial con Cristo, camino a Damasco, cuando conoció a Jesús. Y Jesús llenó su hueco existencial. Pero no solamente la relación inicial, es importante la relación continua. Conocimos a Cristo, pero necesitamos mantener una relación continua con Jesús. Esa relación comenzó en la conversión, pero tiene que seguir durante toda nuestra vida y tiene que continuar ¿hasta dónde? Hasta el final de nuestra vida. Una relación continua con Cristo, alabado sea su nombre. Cuando Pablo conoció a Cristo, Hechos capítulo 9, ustedes saben que en Hechos capítulo 9 se relata la conversión de Pablo, ¿verdad? Ahora en el verso 22 dice, pero Saulo seguía fortaleciéndose. Seguía fortaleciéndonos. Esa palabra fortaleciéndose en el griego es endunamó, pero Pablo seguía endunamó. Aparece 7 veces en el Nuevo Testamento, endunamó. Y esa palabra significa revestido de poder. El significado en el original es más fuerte que en la traducción en castellano. Pero Pablo seguía endunamó, revestido de poder. 7 veces se dice esa frase. Filipenses 4:13, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo, ¿qué me? ¿Y cuál es la palabra en griego? Fortalece. Endunamó. Todo lo puedo en Cristo que me reviste de poder. Endunamó, me reviste de poder. Ahora, como decíamos ahorita, en el año 33 después de Cristo, Pablo tiene un encuentro con Cristo camino a Damasco. Y él dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahora, 30 años después, en el año 63 más o menos, cuando escribe la epístola a los filipenses, dice Pablo, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. 30 años después, Pablo dice, aún Cristo es lo más valioso para mí. 30 años después, Cristo sigue siendo precioso para Pablo. 30 años después, Cristo sigue siendo lo más precioso para él. Bueno, en este mes de abril tuve el privilegio de cumplir 50 años en el Evangelio. Alabo al Señor por ese privilegio. Y hermano querido, Cristo hoy es más precioso que ayer. Alabo y bendigo su nombre. Y es lo que Pablo dice para nosotros. Ahora, al final de su vida, 35 años después de haber conocido a Cristo, dice Pablo, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio ¿qué? Me dio fuerza.
¿Cuál es la palabra? Me dio fuerza. Endunamó, me revistió de poder. Así que cuando Pablo conoce a Cristo, Hechos 9:22, dice Cristo lo endunamó, me revistió de poder. Y a través de toda su vida, dice todo lo puedo en Cristo que me endunamó, me ha revestido de poder. Y al final de su vida, dice todo me han dejado, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza, me endunamó, me revistió de poder. Alabado sea su nombre. Dice Pablo, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Cuál es el secreto para vencer la soledad existencial? Una relación con Cristo. Una relación con Cristo. Una relación con Cristo que comienza cuando nos convirtamos a Cristo. Cuando tomemos la decisión de venir a Cristo. En ese momento, Jesús nos endunamó, nos va a revestir de poder. Y esa relación tiene que seguir durante toda nuestra vida para que Él nos endunamó, nos revista de poder. Y al final de nuestra vida podemos decir, el Señor estuvo a mi lado y me endunamó, me dio fuerza. Esa es la relación que nos ayuda a vencer esa soledad existencial que afecta a cada adulto, a cada anciano y a cada joven también. Hay un himno que dice, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Perdón, esto está como muy sensible. Gozo indecible inunda mi alma, ya libertado estoy. Y mi vida llena está de felicidad. Ya pertenezco a Él. Amigo querido, tú necesitas esa relación con Cristo. Tú necesitas pertenecer a Jesús para que el gran vacío de tu corazón sea llenado. Algunos de ustedes conocen el hoyo de Pelempito, ¿verdad? El hoyo de Pelempito en la Sierra de Bauruco es una depresión de 700 metros por debajo del nivel del mar, con unos 10 kilómetros cuadrados. Cuando uno llega al borde y uno ve aquello, uno dice, siente. Ahora, la soledad existencial es producto del vacío existencial, más grande que el hoyo de Pelempito. Y solo Cristo puede llenar ese gran vacío, ese hueco, ese hoyo. Solo Cristo puede llenar ese hoyo. Así es que la relación es el remedio contra la ansiedad, contra la soledad. Yo quisiera tener una relación de amistad, una relación familiar, una relación con las Escrituras, una relación con Cristo. Al final de mi vida, yo quisiera terminar como Pablo. Parece mentira, ¿eh? Todos me han abandonado. Sin embargo, él tenía un amigo como Lucas. No te preocupes por tener muchos amigos, pero preocúpate por identificar un amigo que sea como Lucas. Yo quisiera tener una familia como Timoteo. Oh, Timoteo, procura venir pronto a verme. Yo quisiera tener un libro como la Biblia al lado de mi lecho al final de mi vida. Y yo quisiera tener un Salvador como Cristo Jesús. Si muero así, moriré gozoso. Pablo había sido abandonado por todo, pero no estaba triste. En medio de la situación más difícil, Pablo muere en paz. En mi primera defensa, nadie estuvo conmigo, pero no se lo tome en cuenta. Tremendo. No hay resentimiento, no hay quejas. Yo, Pablo, hubiera estado quejándome, dice, pero mira, tanto que yo hice por fulanito y mira ahora. Así somos nosotros, ¿eh? Yo lo he dicho, tanto que yo he hecho por fulanito y mira ahora. Dice Pablo, nadie le toma en cuenta esto. En paz, pero murió en esperanza. Él preservará mi vida para su reino celestial. Pero murió con gratitud. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos, dice Pablo. ¡Qué tremendo! En paz, con esperanza y en gratitud, nada de queja en la boca del apóstol Pablo. Pablo podía hablar de la soledad,
porque él había experimentado. Yo puedo hablar de la soledad y nunca he experimentado eso, pero Pablo podía hablarnos de la soledad, porque en los últimos años de su vida estaba solo, completamente solo. Y Pablo dice, el remedio para la soledad es la relación con un buen amigo, una buena familia, pero sobre todo con el libro de los libros, con la Sagrada Escritura, y sobre todo con el Salvador de los salvadores, Cristo Jesús, nuestro Señor. Cristo es maravilloso, Cristo es glorioso, Cristo es incomparable, glorioso Salvador. Amigo querido, en tu casa donde tú estás, tú puedes hoy comenzar a tener una relación con Cristo. Puedes invitar a Jesús a tu corazón. Él y solo Él puede llenar ese hoyo que hay en el pecho, en el centro de tu pecho. Solo Jesús puede llenar el hoyo de tu vida. Solo Jesús puede quitar esa soledad existencial. Te sientes solo en medio de la multitud. Solo Cristo puede llenar esa soledad. Habla con Él ahí en tu casa. Habla con Jesús ahí donde estás sentado y dile, Señor, yo reconozco que he pecado contra ti. Te pido perdón por mi pecado. Yo creo en el valor de tu sacrificio en la cruz. Yo creo que tú vengas a mi corazón. Si quieres hacer esta oración, puedes hacerla. Padre querido, gracias por tu palabra que he escuchado. Tú conoces el gran vacío que hay en mi corazón, esta soledad que me afecta. Reconozco que solo Cristo puede llenar el hoyo de mi vida y darme la solución a la soledad de mi vida. Padre, perdona mis pecados. Limpia mi alma. Oh Jesús, yo creo en la suficiencia de tu sacrificio. Ven a mi corazón, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Amén. Yo deseo que el Señor te bendiga. Y si alguien ha tomado esa decisión por Cristo, me gustaría saberlo. Me gustaría que me la comunicara. Vamos a ponernos de pie para terminar con palabras de oración. Gracias, Señor, te damos por este tiempo en tu presencia. Gracias por rendirte culto y adorarte. Gracias por recordar a nuestro Salvador, su muerte en la cruz y su triunfo al resucitar de entre los muertos y dejar la tumba vacía. Gracias por permitirnos reunirnos en tu casa. Llénanos de gozo y de paz. Dirige nuestros pies y permite, Señor, que nuestra vida sea una vida dedicada totalmente a Jesús. Que esa relación que comenzó con Cristo hace varios años, esa relación se mantenga, esa relación crezca, esa relación sea más íntima, más estrecha, más continua, y que cada día reflejemos a Cristo en todo lo que hagamos. Que esta iglesia sea bendecida, que la vida espiritual de cada uno de los hermanos que están aquí presentes y de los hermanos que están en tu casa sea fortalecida, sea endunamó, sea revestida de poder, de un poder tal, suficiente para soportar la oposición, suficiente para soportar la soledad, suficiente para soportar las necesidades, las pruebas y las dificultades de la vida. Seamos revestidos del abundante poder de Cristo y, como dijo Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Gracias, Jesús, porque tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oh bendita compañía, oh bendito nombre, el nombre de Jesús. Gloria a ti por toda eternidad. Amén. Amén. Dios nos bendiga a todos. Que todos pasen buenas tardes y feliz semana.